desde el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Les saluda Luis Guillermo Solís, director interino de este centro y expresidente de la República de Costa Rica. Hoy es martes 8 de marzo de 2022. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer o de las mujeres, que muchas hay desde muy diferentes partes del mundo con perfiles muy distintos, y queremos sumarnos a ese día felicitándolas y agradeciendo el trabajo que realizan cotidianamente, trabajo que no siempre es reconocido y que debe convertirse en el mejor acicate para la construcción de un mundo donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Les agradecemos mucho por estar en esta sesión de hoy, en donde el Centro Argentino de Relaciones Internacionales y nuestro centro presentamos las relaciones triangulares del Cono Sur con Estados Unidos y China, oportunidades y desafíos para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y para FIU. Es un gusto tener hoy a distinguida y distinguidos invitados a quienes voy a proceder a presentar en el próximo minuto. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero anunciar que se ha definido una estrategia de asociación entre nuestro centro, el Centro Kimberly Green, aquí en FIU, e Infobae, una de las plataformas de información, uno de los medios de comunicación más potentes en América Latina, con más de 5 millones de seguidores en redes sociales y uno de los principales centros de referencia, espacios de referencia periodística de nuestro hemisferio. Daniel Haddad, el director de Infobae, no nos acompaña hoy porque se encuentra con otros compromisos y sale del país, o ya salió apenas hace unos minutos en avión, pero me complace mucho decirles que hemos establecido esta relación que yo quisiera pensar estratégica, en donde tanto Infobae como LAC tendremos oportunidad de apoyarnos mutuamente en la interpretación de los acontecimientos internacionales. Así es que muchas gracias a Daniel y los colegas de Infobae, y de inmediato paso a presentar a nuestros distinguidos invitados de hoy. El expositor autor que va a hacer la presentación de inicial es el profesor Fabián Calle. Fabián es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, con una especialización en Estrategia Económica Internacional. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Flaxo y también de Relaciones Internacionales de la Università di Bologna. Especialización en la National Defense University de Washington y en estos momentos candidato a un doctorado de la universidad. Fue profesor en la Universidad de Bolonia, ex analista del Estado Mayor General de la Armada, ex asesor del ministro de Defensa en 4 gestiones de gobierno, es un investigador senior del CARI, ha trabajado como investigador becario del CONICET y por Francia fue designado como miembro del Grupo de Líderes del Futuro. Ha sido conferencista internacional y también director académico del ICEN y columnista precisamente del Infobae. El profesor Calle ha preparado un sustantivo informe del cual hará un resumen en esta presentación, que será colocado próximamente en la página tanto de CARI como de nuestro centro y el centro, el Instituto Jack D. Gordon para la Política Pública, que también es patrocinador de nuestro evento de hoy. La primera comentarista, tras escuchar al doctor Calle, es la periodista Janaína Figueiredo, reportera especial del diario O Globo de Brasil desde el 2019. Fue corresponsal de O Globo en Buenos Aires, pero cubre toda la región latinoamericana, sobre todo en temas relacionados con política exterior y economía. Ha laborado con el periódico argentino La Nación, es licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional de Buenos Aires y con casi 25 años de trayectoria ha cubierto las noticias de la región tanto en televisión como en prensa escrita. Entre otras muchas, más de 20 cumbres del Mercosur, y ha participado mucho en eventos internacionales, trabajando desde Buenos Aires con viajes frecuentes a Río de Janeiro y Brasilia. Janaína Figueiredo es una de las más distinguidas periodistas de la región. El doctor Evan Ellis es profesor e investigador de estudios de América Latina y el Caribe en el Instituto de Estudios Estratégicos
del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Sus estudios enfocan principalmente las relaciones de China con América Latina, de Rusia con América Latina, Irán, crimen organizado y otros temas de naturaleza política. El doctor Ellis ha publicado más de 300 trabajos, incluyendo 4 libros, y su quinto libro versa precisamente sobre la presencia de China en América Latina y se publicará muy próximamente en el mes de mayo del 2022. El doctor Ellis tiene un doctorado en ciencia política con especialización en política comparada. Y nuestro tercer comentarista es el profesor e investigación Hussein Kalu. Hussein Kalut es politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, es miembro del Consejo Asesor de Harvard International Review e investigador académico del Centro de Estudios de Oriente Medio de esa universidad. Fue anteriormente Senior Associate Fellow en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, en Washington, D.C., y antes de unirse a Harvard, el profesor Kalu concluyó sus funciones como secretario especial de Asuntos Estratégicos del Brasil y como miembro de la Junta de Ministros de la Cámara de Comercio Exterior e Inversiones y presidente del Comité Nacional de Población y Desarrollo entre el 2017 y el 2019. Ha sido jefe de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Brasil, director general del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía General de la República y por lo tanto un hombre que ha tenido una larga participación tanto en la academia como en el sector público, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo y en temas de defensa, seguridad nacional y seguridad pública. Agradezco entonces a nuestros distinguidos invitados y le doy paso de inmediato a este seminario sobre las relaciones triangulares del Cono Sur con Estados Unidos y China, que se produce en un momento culminante de las relaciones internacionales de nuestro tiempo, con una circunstancia que, si bien es cierto, se desarrolla en Ucrania, aporta nuevos elementos para la discusión de hoy. Sin más, entonces, profesor Fabián Calle, tiene usted la palabra. Quiero decirles, perdón, Fabián, que también se puede, hay interpretación. We have interpretation from Spanish to English. Please use the icon in your in the Zoom session to access that interpretation, and you will be able to participate through the questions and answers button also in your in your Zoom. In your Zoom. Tenemos interpretación al inglés, pueden usar el botón de interpretación en la pantalla, igual que preguntas y respuestas al final de las participaciones, usando el icono también que está en su pantalla. Disculpen por esa interrupción. Ahora sí, profesor Calle, usted tiene la palabra. Gracias. Estimado presidente, muchas gracias. Ante todo, un pedido del amigo Daniel Haddad, propietario y CEO de Infobae. Me pidió especialmente que le transmita sus saludos a usted, a todos los panelistas y a las autoridades de la universidad, y su compromiso de avanzar en esta relación estratégica que usted ha destacado. Mi agradecimiento también desde ya a la FIU y agradecimiento a una querida institución como es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y último aviso parroquial, el profesor Roberto Russell me dijo que se iba a sumar unos minutos más tarde, pero va a estar presente en esta actividad. Vamos a empezar por el título. Cuando ustedes accedan al paper van a ver que Rusia no está en el título, pero está dentro del paper. Así que algo ya el año pasado, a fin del año pasado, vimos que algo podía pasar. Entonces no solo vamos a hablar de China, Estados Unidos, sino también qué rol tiene Rusia. Y eso lo vamos a analizar hoy un poco, obviamente potenciado por la cuestión de la invasión a Ucrania, y porque además está presente en el paper como una tercera pata entre esta disputa entre dos gigantes como son Estados Unidos y China. Hagamos un poquito de historia de la China reciente. Tomemos una fecha simbólica que es hace unos 4 años, poco más de 4 años, el desembarco de Xi Jinping en Davos,
donde hizo un discurso que recomiendo que lo vean en YouTube, donde él se declara garante del orden liberal, ¿no? Del orden liberal montado por Estados Unidos en 1945. Aprovechando la ausencia de Trump, ustedes se acuerdan que Trump tenía una agenda bastante conflictiva con ese establishment financiero mundial, y todos los grandes medios de prensa internacionales ligados a las finanzas, al comercio, a las inversiones, destacaban maravillados el discurso prudente, capitalista y constructivo de Xi Jinping. Estamos hablando de una China que hace 4 o 5 años llegaba al cenit de su soft power, digamos, ¿no? Cualquiera que transitara una universidad por el mundo encontraba jóvenes estudiantes de izquierda, progresistas, que veían bien a China, quizás por esta idea de que confronta con Estados Unidos, y por el otro lado uno encontraba grandes empresarios, grandes banqueros y grandes inversores, usualmente una clientela conservadora, o podríamos llamar neoliberal, o de derecha, dependiendo del país, que también hablaba maravillas de China. O sea, una China que tenía un brazo izquierdo y un brazo derecho. Y un Xi Jinping que combinaba ese soft power con una economía que crecía y con una concentración inédita de poder. Con el correr de los años acumuló el control del partido, el control de la jefatura del Estado y el control de las Fuerzas Armadas. Una China que seducía al mundo con su poder económico, con su discurso respetuoso de la normativa internacional y del capitalismo global, pero que al mismo tiempo volvía al culto de la personalidad equivalente a la época de Mao. Esto tiene un corte a fin del año 2019, más precisamente a principio de 2020, cuando se produce la cuestión del COVID, ¿no? Todo indica que esta plaga o esta enfermedad se difunde desde China a fin noviembre, diciembre del año 2019, y Occidente empieza a recibir los coletazos, las primeras informaciones a principios del 2020 y los coletazos a nivel de salud, de pandemia, en febrero y en marzo. Ahí China produce un cambio sustancial de su discurso y de su acción internacional a nivel global, y vamos a ver que tiene también repercusión en la Argentina. Un Xi Jinping y una diplomacia china que abandona los tonos suaves, que abandona lo que Deng Xiaoping llamó a fines de los 70 la necesidad del ascenso sigiloso para no despertar resquemores y que Occidente no molestara el ascenso de China hasta que tuviese poder. Y pasamos a la era de lo que los propios chinos llaman los lobos guerreros, ¿no? Cualquiera que ustedes que entre en YouTube puede encontrar varias películas nacionalistas, épicas, militaristas, donde China ya no se preocupa por mostrar moderación o mostrar, digamos, prudencia en sus acciones, sino lo que trata de mostrar es nacionalismo, mística y voluntad de poder. Una China que no acepta críticas, una China que castiga a países como Australia por poner en duda el manejo chino de la pandemia, una China que hace una intensa política de seducción y diplomática mediante el tema de vacunas y asistencias humanitarias. Y una China que a su vez no recibe todo el impacto de las consecuencias internacionales de esta enfermedad que signó al mundo estos últimos 2 años, en gran medida, me parece, porque la política americana, inmersa en la grieta entre el mundo Trump y el mundo anti-Trump, generó que muchas de las críticas que podrían haber sido orientadas hacia China y su manejo y su secretismo y su ambigüedad y su tardanza en informar cuestiones sobre la enfermedad, se transformaron en Estados Unidos en un instrumento de pelea entre demócratas y republicanos. O sea, entre criticar a Xi Jinping y a China y criticar a Trump, parte sustancial de la mass media y de los sectores políticos prefirieron hacer una cuestión doméstica de esa batalla. Pero en síntesis, para terminar con esta primera fase de la China en acción, el COVID lo que hizo fue acelerar o sincerar lo que los
las personas que venimos con formación realista sabemos que hay atrás de ese discurso del ascenso sigiloso que tiene China ya hace casi 50 años. En ese contexto, y dado que China es un gran importador de materia prima y nuestra región es un gran productor de materia prima, especialmente los países del Cono Sur, minerales, el caso de Chile, minerales y alimentos y nutrientes en el caso de Argentina, y lo mismo en el caso de Brasil, minerales y Brasil como una megapotencia en el rubro de la alimentación. Obviamente, desde hace tiempo que se habla de este vínculo que podría ser una versión 2.0 de Gran Bretaña y el Cono Sur en el siglo XIX, ¿no? Que tan buenos resultados le dio a la Argentina en su prosperidad, en esta división del trabajo que Argentina perdió a partir de la hegemonía americana en la década de los 40. Ahora, más allá de esta complementariedad entre las importaciones y las necesidades chinas para su crecimiento y los productos que producen nuestros países, a mí lo que me interesaba era, como van a ver en el paper, la cuestión del desafío de China. ¿Hasta qué punto China está dispuesto a penetrar o a influir o a condicionar la política en el hemisferio? Si ustedes recurren a autores como Mearsheimer y otros, van a ver que una de las grandes ventajas estratégicas que tuvo Estados Unidos a partir del fin del siglo XIX es su hegemonía geopolítica sobre el hemisferio americano. Es la única gran potencia del mundo, como decía la vez pasada Stephen Kotkin, un gran historiador de Hoover Institute, decía, Estados Unidos tiene a Canadá arriba, a México abajo, pescados a la izquierda y pescados a la derecha, digamos. O sea, no tiene rivales geopolíticos ni amenazas geopolíticas. Eso le dio una posibilidad de proyectarse hacia Europa en 1917, le dio la posibilidad de proyectarse hacia Europa a partir de 1941 y le dio la posibilidad de proyectarse hacia Europa y hacia Asia también durante la Guerra Fría. ¿Y esto por qué lo logra Estados Unidos? Lo logra primero por problemas estructurales de nuestros países, ¿no? De desarrollo, de inserción internacional, de calidad de liderazgos. Hay un montón de teorías de todo tipo que explican ese subdesarrollo o esa debilidad. Pero también hay una política activa de los Estados Unidos para evitar que grandes potencias hagan pie en nuestra región. Y ahí es donde usé el famoso libro, a mí particularmente me parece uno de los mejores libros sobre el estudio de América Latina y Estados Unidos, que es el libro de Peter Smith de 1996 llamado Las garras del águila. Ahí Peter Smith habla básicamente de dos momentos claves donde Estados Unidos abandonó su bureaucratic politics hacia la región, de verla no amenazante, y eso le permitió tener una política reactiva o no de gran interés. ¿Cuándo Estados Unidos pasa de una bureaucratic politics a una grand strategy? ¿Cuándo Estados Unidos se pone los guantes y afila sus dientes para intervenir en la región? Peter Smith habla de dos momentos. Uno, a partir del principio de la década del 30, con la amenaza de la influencia nazifascista en la región y especialmente en el país más importante en ese momento, que era la Argentina y el sur de Brasil. Básicamente la influencia económica, política y cultural de Alemania, que lleva a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, a viajar a esos países, a establecer una relación estrecha, que uno la puede registrar en cartas y en mensajes, por ejemplo, con el presidente argentino Ortiz, con el presidente argentino Justo y también con el presidente brasilero Getúlio Vargas, ¿no? Viajes, acuerdos militares, acuerdos económicos, un Estados Unidos que despliega todo su poder de seducción para alejar a la Argentina y alejar a Brasil de la influencia alemana. Esa gran estrategia se llamó la política del buen vecino, ¿no? Que es considerada como la primera gran estrategia que Estados Unidos usa cuando percibe una amenaza sobre su influencia en la región. Después
pasamos nuevamente después del 45 a la bureaucratic politics. América Latina no tiene presencia del Partido Comunista, no hay presencia de la Unión Soviética y Estados Unidos se concentra básicamente en Europa y en Asia. Como decía un viejo profesor, la Argentina en el 45 no se subió al tren de la historia y a Brasil la mandaron al último vagón, digamos, ¿no? O sea, Estados Unidos pierde el interés por nuestra región. Eso se vuelve a cambiar a partir del principio de la década del 60 con la Revolución Cubana y la influencia y la presencia militar de la Unión Soviética en el Caribe, en la Cuba de Fidel Castro. Ahí volvemos a abandonar, Estados Unidos vuelve a abandonar la política burocrática y entra en una nueva gran estrategia, ¿sí? Lo que se llamó la Alianza para el Progreso, encarnada en Kennedy, y el aliento de las reformas agrarias, el caso de Chile de Frei es un ejemplo, un fuerte impulso a los estudios o al entrenamiento de contrainsurgencia, darle un rol más importante a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla y grupos insurgentes para enfrentar el foquismo, ayudas económicas, un activismo diplomático muy intenso. Después, desaparecida la amenaza soviética, básicamente a partir de fines de los 70, principios de los 80, Estados Unidos vuelve a la región a nivel de bureaucratic politics, potenciado a partir del fin de los 80 por el hecho de que Estados Unidos se transformó en una potencia unipolar a nivel mundial, no ya a nivel hemisférico. Y eso le dio un sentimiento de seguridad que acentuó esta idea de que la región no era una zona en la que había que invertir grandes recursos para no transformarla en una zona amenazante. Mientras leía Peter Smith ya hace bastantes años, lo primero que se me vino a la cabeza es si no estábamos asistiendo a un tercer momento, donde Estados Unidos tiene que pasar de la bureaucratic politics a la grand strategy. Y la conclusión que uno va en los últimos 10 años es que sí. Y básicamente esta vez en manos de China. ¿Por qué decimos eso? Digamos, porque básicamente China es la segunda economía del mundo, el segundo presupuesto militar del mundo. Hablamos del soft power y del hard power económico y financiero que tiene antes. Mucha izquierda latinoamericana ve con muy buenos ojos a China porque la considera antiamericana, anti-Estados Unidos, y eso le da un gran activo. Muchos políticos están muy interesados en la plata y en los recursos de China para cosas legales y cosas ilegales, para enriquecimiento personal o para el desarrollo de los países. Y por último, hay otro elemento importante de la influencia china en nuestra región, que es una élite política identificada usualmente con la izquierda, que ha desarrollado esta idea de que existe un lawfare, que es monitoreado o impulsado por sectores de Estados Unidos que persigue a dirigentes progresistas o que tienen relaciones ambivalentes o no carnales con los Estados Unidos. Uno puede escuchar Fabián, 5 minutos más, por favor. Uno puede escuchar a Correa en Ecuador, a Cristina Kirchner en la Argentina o a Lula en Brasil, esta idea que hay un Estados Unidos o sectores de Estados Unidos que se aprovechan de estas persecuciones judiciales. O sea, hay políticos, sectores que se sentirían más cómodos en una influencia o una hegemonía china. Otro elemento importante y que le da más relevancia a este tercer momento o este tercer desafío, que es el chino, es que si uno mira el PBI y la proyección de crecimiento de China, nunca Estados Unidos, ni en la década del 30, ni en la década del 60 con la Unión Soviética, enfrentó una economía de esa magnitud. La Unión Soviética nunca fue más de un tercio del PBI de los Estados Unidos, y hoy sabemos que muy probablemente, si ya no hoy, dependiendo del indicador que uno use, uno puede encontrar que estas dos economías, la china y la americana, son equivalentes en materias de GDP. Por lo tanto, entramos al plano de que China, a nivel global,
como dice Allison, como dice Mearsheimer, como dice Steve Walt, como dice Ferguson o como dice Kissinger, se transforma en un competidor global, en un competidor estratégico. Por lo tanto, como decíamos con Roberto Russell en un paper reciente que hicimos, una nueva bipolaridad entre Estados Unidos y China. Y esto tiene un rebote en nuestra región. Decíamos que Rusia también tiene un rol, no en el papel de principal desafío estratégico de Estados Unidos, pero sí de spoiler, ¿no? Y un actor que usualmente el manual diría que tiene que pivotear o sacar la mejor tajada de Estados Unidos o sacar la mejor tajada de China, pero por cuestiones domésticas de Estados Unidos nunca se ha logrado superar esta idea de poner a Rusia como una amenaza. Cuando uno ve series americanas o ve política americana en la televisión, a veces da la sensación que las élites políticas americanas ven a Rusia como más amenazante que China, cuando si uno seguía por las relaciones internacionales y la historia, el foco de la atención tendría que estar claramente en el poder chino. La invasión de Ucrania lo único que ha hecho es potenciar aún más esta percepción de que Rusia es la verdadera amenaza y obviamente eso representa una gran ventaja para China. Y con esto cierro, presidente. ¿Cuál es el impacto de la guerra de Ucrania en este juego geopolítico entre una China que quiere hacer pie más fuerte por ahora en lo económico, en lo político, en América Latina, y la creciente percepción de Estados Unidos que debe frenar mediante una gran estrategia que todavía no tiene nombre, ni todavía se ve claramente sus lineamientos, pero que seguramente están haciendo si ya no nació? Bueno, lo primero que uno tiene que pensar que una China que se corra demasiado a favor de Rusia en este cambio de escenario global va a ser vista por esta gran estrategia de Estados Unidos hacia América Latina como algo mucho más peligroso de lo que ya era. O sea, una China que no tome distancia de Rusia en los años por venir va a ser un activo más para que Estados Unidos busque contramedidas más fuertes contra el rol de China, sea en lo económico, sea en lo político o en materia de seguridad en nuestra región. Y el último elemento es que esta guerra o esta invasión, como ustedes habrán visto, han sacado de la poshistoria y están llevando a la historia otra vez a países como Japón y Alemania, ¿no? Con fuertes incrementos en los gastos de defensa, con ministros y presidentes que hacen declaraciones impensables pocos días atrás. Y esos son países que también tienen un peso muy fuerte en lo económico y en lo político en la región. O sea, podemos encontrarnos con un Estados Unidos, con un Japón y con una Alemania que más unificados o con menos diferencias entre sí por la crisis y la invasión de Ucrania, ese mayor vínculo tenga también como reflejo, como escenario, que una de sus prioridades sea limitar el avance chino en América Latina como fuente de abastecimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, profesor Calle. Sin más, le doy ahora la palabra a la periodista Yanaína Figueiredo de O Globo y también investigadora en comunicaciones. Tiene usted la palabra, Yanaína, por favor. Bueno, muchas gracias. Quería, saludarlos a todos, agradecer la invitación y decirles que creo que mi participación en este panel con personas tan que admiro y que conozco hace mucho tiempo, como Fabián Calle, como el profesor Calut, Evan Willis y el expresidente Guillermo Solís, es desde un lugar de periodista, ¿no? Yo soy una periodista que vengo cubriendo estos temas hace 25 años, como dijo el presidente Solís en la presentación. Entonces les voy a puntuar algunos datos que a mí como periodista me muestran la penetración cada vez más intensa de China en la región, ¿no? Mi evaluación, vuelvo a decir, como periodista, no soy académica, es que la región ya no puede ser considerada naturalmente zona de influencia de Estados Unidos. Yo creo que hoy China es un actor fundamental, por algo estamos haciendo este panel, y hay algunos datos que me parece importante, los periodistas les damos mucha importancia a los datos, a los números,
y creo que esto es muy importante. Fabián habló del tema de la pandemia. La pandemia le abrió a China una puerta, una ventana, diría, de oportunidad en la región, y se instaló, yo hice varios reportajes sobre esto, el tema de la diplomacia de la vacuna, ¿no?, en la región. Para darles algunos datos, en mayo del 2020 el presidente de China habló de la producción de las vacunas chinas como un bien público global, ¿no?, dejando muy en claro que la vacuna iba a ser un elemento muy importante de penetración de China en la región. Entre ese momento, cuando habla de la vacuna como un bien público global, y el año siguiente, o sea, mayo del 2021, China exportó y donó en total 241 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. A América Latina, 94,4 millones. En ese mismo periodo, Estados Unidos donó y vendió 0. Entonces creo que es muy claro la utilización de la pandemia, del COVID-19 y la diplomacia de la vacuna como un elemento de penetración en la región. En el mismo periodo, Rusia, acá tengo el dato, donó y vendió principalmente la vacuna Sputnik, 19,8 millones. Entonces China claramente fue, diríamos, la que más aprovechó esta ventana de oportunidad de la pandemia. Las vacunas chinas estuvieron presentes en más de 10 países de la región. El número exacto no lo tengo, pero fueron más de 10. Brasil es uno de ellos, Argentina, Chile, en fin, América Central. Otro dato importante que me parece para tener en cuenta es el tema del comercio, ¿no? Cómo ha crecido, es impresionante cómo ha crecido el comercio de China con la región. Los datos que tenemos muestran que el intercambio China-América Latina en el 2020 fue de más o menos 300.000 millones de dólares. En el 2021, el año pasado, la expectativa es de que haya subido a 400.000 millones de dólares. Es un intercambio expresivo, como decimos en Brasil, muy importante, y que creo que muestra que el comercio es otra de las herramientas de China para penetrar en la región. Y hay un dato muy interesante que ha llamado mucho la atención en este año del 2022, y es que en el caso de Argentina, China ha superado a Brasil como principal socio comercial de la Argentina, ¿no? Las importaciones de China en Argentina subieron en enero 73% en relación a enero del año pasado, frente a un crecimiento de las importaciones brasileñas del 32%. Entonces, esto en Brasil, es un país que obviamente conozco muy bien, mi país, y además circulo permanentemente, principalmente en el Cono Sur, genera mucha preocupación porque ser desplazados, digo, en Argentina, recordemos, Brasil, Argentina, los principales socios fundadores del Mercosur, que además hoy, ahora voy a hablar de esto, está en una crisis muy profunda, para muchos podría ser incluso terminal, y tiene que ver en algunos aspectos con China también, es muy grave, ¿no?, para Brasil ser desplazado por China como principal socio comercial de la Argentina. Y siguiendo con Argentina, el presidente Alberto Fernández estuvo recientemente en China, también estuvo en Rusia y adhirió a la ruta de la seda. Es, desde mi punto de vista, el país de mayor peso en la región que hasta ahora adhirió. Ya son más de 10, el primero fue Panamá, tenemos Uruguay, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, pero que adhiera Argentina tiene un peso muy importante, ¿no? Y por supuesto que en China están obviamente ahora mirando con mucho interés a Brasil, y Colombia también sería otro país de interés para China. Y hablando específicamente de Brasil, hay mucha expectativa sobre la elección presidencial que vamos a tener este año en Brasil. Les tiro un dato confirmado por muy buenas fuentes: el expresidente Lula, ya confirmado candidato y favorito para la elección presidencial brasileña, estuvo pensando, analizando la posibilidad de un viaje a China. Lula ha viajado a varios países del mundo, ha estado en Europa, fue recibido con honores de jefe de Estado en Francia, en Alemania, muy bien recibido con autoridades de alto nivel. No fue a Estados Unidos todavía, no es que no lo hayan analizado, Lula ha pensado en esa posibilidad, pero sabe por supuesto que en Washington no va a ser recibido con los mismos honores que fue recibido
por Emmanuel Macron en Francia, para darles un ejemplo. Yo me atrevería a decir que si Lula decide o decidiera ir a China, sería muy bien recibido, porque creo que hay un interés y hay una expectativa. Recordando que la relación de China con Bolsonaro ha sido, no sé cómo definirla, complicada, digamos, con altibajos, pero con ataques, sobre todo en las redes digitales. El embajador chino en Brasil, que está de salida, el cónsul chino en Río de Janeiro, han atacado directamente familiares del presidente Bolsonaro, su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro. Entonces eso es una relación, diría, un poco bipolar, porque por un lado el 5G finalmente fue una victoria para China en Brasil, Huawei entró a los leilones, ¿no?, a las subastas del 5G en Brasil, pero por otro lado la relación personal de Bolsonaro con el gobierno chino es muy complicada. Para darles otro dato, el año pasado, cuando el Partido Comunista Chino festejó sus 100 años de vida, la agencia de noticias china en Brasil entrevistó a 2 expresidentes, Lula y Fernando Enrique Cardoso. Creo que esos son también datos que hablan de hacia dónde apuntan los intereses de China en la región. Y volviendo a Argentina, el presidente Fernández no solo adhirió a la ruta de la seda, como se fue de China con promesas de inversiones de alrededor de 23.000 millones de dólares. Promesas de inversiones, veremos cuánto de eso se cumple, pero hoy Argentina, digamos, es un país prácticamente un paria financiero, está tratando de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con muchas dificultades internas, porque la oposición claramente lo va a dificultar, con sus razones políticas, por supuesto, pero Alberto Fernández, ¿a dónde fue a buscar recursos? Fue a China y estuvo en Rusia también, en donde habló pésimo de Estados Unidos, con lo cual China encuentra estos espacios y creo que los aprovecha de una manera estratégica y con un objetivo muy claro, ¿no? Lo que yo veo como periodista es que China tiene una política exterior hacia América Latina muy clara y que la aplica, digamos, de una manera muy consistente. No veo lo mismo de parte de Estados Unidos. Veo una falta de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, y eso es reconocido internamente por el gobierno de Joe Biden. Es una decepción enorme para los gobiernos de América Latina porque no está claro qué tiene para ofrecer el gobierno de Joe Biden para de alguna manera equilibrar las relaciones en la región. Está muy focalizado en Centroamérica, en la cuestión de la inmigración ilegal, que es un drama para Estados Unidos, y para el resto de la región tiene, digamos, temas puntuales, ¿no? Han ido a Colombia, han ido a Uruguay, han estado en Brasil, funcionarios de alto nivel, pero no hay una estrategia clara para recomponer y para fortalecer, diría yo, la relación de los Estados Unidos con América Latina. Tenemos la Cumbre de las Américas que va a ser realizada ahora en junio en Los Ángeles, y creo que ahí todos vamos a observar y escuchar a Joe Biden para saber qué tiene Estados Unidos para ofrecer, para proponerle a América Latina, porque hasta ahora no lo ha hecho. Ha intentado tener una relación pragmática con Bolsonaro y desde mi punto de vista no le ha ido muy bien. Intentaron frenar, por ejemplo, el viaje de Bolsonaro a Moscú, no lo han logrado. Bolsonaro claramente sigue, hace su juego y no se alinea automáticamente con nadie, como lo hizo con Trump cuando Trump era presidente. Y China tiene, creo, vuelvo a decir, una política exterior hacia América Latina muy clara, ¿no? Penetra en cada una de las oportunidades, de las ventanas de oportunidad que se le presenta. Y volviendo a un tema que mencioné y que me gustaría profundizar, que es el Mercosur, que está pasando, digamos, por una situación, diría, crítica, ¿no? Es una relación, digamos, de 30 años, como toda relación de 30 años, tiene un desgaste enorme, y en este momento, por las informaciones que tengo, el gobierno uruguayo del presidente Lacalle Pou está decidido, si es necesario, a salirse del Mercosur para cumplir su objetivo de tener un acuerdo comercial con China. Eso está bastante claro por lo que uno conversa con funcionarios, con diplomáticos, y eso ha generado una crisis enorme dentro del Mercosur, porque como ustedes saben, todo en el Mercosur tiene que ser por consenso,
y no hay consenso, principalmente no le interesa para nada a Paraguay que Uruguay tenga un acuerdo con China y mucho menos a Argentina. Brasil no lo ve mal, pero tampoco ha hecho lo que le pidió Uruguay, que es una declaración explícita de que apoya la intención de Uruguay. Brasil considera que no hace falta hacer esa declaración. Con lo cual, Uruguay, me dicen, está ya con un pie afuera, y esto tiene que ver con China, y China hace su juego claramente porque el Mercosur es un bloque que tiene una historia, tiene 30 años, ha tenido un papel muy relevante en la región, y si se llega a desarmar, que creo que todavía es precipitado hablar de eso, pero le va a posibilitar, creo que, otras ventanas de oportunidad en la región. Y para terminar, quería mencionar la participación de China en lo que hoy es lo único, digamos, que queda en una América Latina totalmente fragmentada, donde se han ido diluyendo todos los proyectos fuertes de integración. La UNASUR no existe más, la Alianza Pacífico, bueno, existe, tal vez tenga cierta relevancia, desde mi punto de vista no mucha. El PROSUR, desde mi punto de vista, nunca despegó, que fue un proyecto de Sebastián Piñera, muy impulsionado también por Bolsonaro, nunca despegó. Y hoy lo que tenemos más fuerte es la CELAC, y ahí está China, pisando fuerte, con una presencia en ese foro político que reúne a casi todos los países de la región, recordando que Brasil, en el gobierno de Bolsonaro, se retiró de la CELAC. Pero la CELAC es hoy, diría yo, el foro donde China, desde el punto de vista político, está tratando de penetrar, y creo que le ha ido bastante bien. Nicaragua, por ejemplo, pasó a desconocer a Taiwán, y ya son varios países que están acercándose más a China y cambiando posiciones históricas. Creo que hoy, en ese aspecto, Honduras es una incógnita sobre lo que va a hacer el gobierno de Xiomara Castro, que especuló en la campaña en que podría también desconocer a Taiwán y acercarse más a China. Y hay, por último, muchos acuerdos que creo que es importante tenerlo en cuenta, porque China avanza en grandes niveles, pero también avanza en pequeñas, digamos, iniciativas que tal vez son más imperceptibles, pero que son acuerdos entre ciudades chinas y ciudades latinoamericanas. Hay hoy más de 200 acuerdos entre ciudades de la China y ciudades de nuestra región. En el 2015 eran 147. Con lo cual yo veo un crecimiento exponencial en diferentes frentes donde China viene avanzando con un ritmo muy acelerado ante un Estados Unidos que, con sus propios conflictos internos, cambios de gobierno y tensiones, no ha tenido una contrapropuesta que sea interesante para los países de la región, y creo que eso facilita mucho la penetración de China en todos los países de la región, porque es muy interesante verlo, y creo que Estados Unidos está preocupado, pero tampoco ha presentado una alternativa interesante y atractiva para la región, con lo cual creo que eso es una incógnita, y creo que la guerra, por supuesto, lo va a dificultar muchísimo más, porque todos sabemos cuáles son las prioridades hoy de Estados Unidos, y si América Latina no lo era el año pasado, mucho menos lo va a ser este año. Cierro diciendo que tengo enorme expectativa por la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, por el discurso de Biden y por cómo esto se va cómo va a evolucionar este triángulo, esta tensión en los próximos meses, y la elección en Brasil y en Colombia también presidenciales creo que pueden generar cambios, ¿no? Recordando que tanto en Brasil como en Colombia hoy los candidatos favoritos son de izquierda. En Colombia el senador Gustavo Petro, y en Brasil el expresidente Lula, que creo que en ambos casos tendrían mucho interés en una aproximación aún mayor con China. Muchas gracias, Janaína, por tus aportes. Pasamos al profesor Evan Ellis. Evan, the floor is yours. Gracias, presidente. Quiero agradecer a la Universidad Internacional de Florida y presidente Solís, y también Infobae y Fabián Calle para esta oportunidad, y también felicitar a Fabián y su equipo para este trabajo excelente de relaciones triangulares. Hablando desde perspectiva de Washington, quiero empezar con algunos comentarios sobre este concepto de triángulo y el impacto en los Estados Unidos. Y quiero observar que para mí los Estados Unidos claramente está como hemos bien dicho, afectado
por este avance de China, lo que es principalmente económico, pero también tiene dimensiones institucionales y también dimensiones de cooperación militar y seguridad. Pero en varios aspectos, o sea, impacta por un lado los Estados Unidos en la manera en que los Estados Unidos está integrado en la región, económicamente, o sea, afectando patrones de comercio y también influencia política con la política de la región, pero también ese avance de China en América Latina, igual como en otras partes del mundo, impacta lo geopolítico a través de impactos en instituciones mundiales políticos, tanto como financieros, y también a través de otras maneras, como por ejemplo esta lucha de quitar países reconociendo Taiwán y por largo plazo las implicaciones que esto tiene para la estabilidad de Asia. Por otro lado, algo que yo he seguido este tema durante los últimos casi 20 años y aunque claramente durante la administración del presidente Trump había una resistencia mucho más fuerte, o sea, secretario Tillerson, luego secretario Pompeo y varios otros líderes hablando de los peligros de China y en ciertas áreas buscando resistir, por ejemplo, en cosas de avance de China en 5G o otros sectores estratégicos. Si uno mira la política, hay cierta consistencia raro que encontramos que realmente en los hechos, los Estados Unidos no ha buscado parar el intercambio económico de América Latina con China. O sea, en la mayoría de áreas, reconociendo esta interdependencia y soberanía de la región. Sin embargo, ha sido preocupado y hasta cierto punto ha intentado empujar en ciertas áreas, donde hay transacciones con falta de transparencia, donde hay ciertas áreas que parece que no siguen el Estado de Derecho y procesos estilo occidental, donde hay impactos en el manejo de ciertas instituciones, si sea el sistema interamericano, etc. Y yo creo que más que nada, también donde hay un impacto indirecto en el estado de democracia en la región, lo que yo voy a hablar dentro de unos minutos. También cuando hablamos de triángulos, yo creo que es importante reconocer que el concepto de triángulo, aunque muy útil, no es algo tan preciso. O sea, obviamente el triángulo entre los Estados Unidos, China y cada país en la región es levemente diferente. América Latina no se mueve como un grupo, un bloque, ahora quizás cada vez menos, pero también tenemos que reconocer que hay otros actores. Yo creo que es muy importante, especialmente en este contexto, reconocer otros actores como Rusia. Hay una sinergia irónica en que muchos países, por ejemplo, populistas como Venezuela y también Ecuador bajo Rafael Correa y también Bolivia antes bajo Evo Morales y ahora Argentina o sea, bajo la administración peronista, en cierta forma beneficia su sobrevivencia como régimen, beneficia directamente e indirectamente con el capital chino, con las exportaciones, con los préstamos, con las inversiones y en cierta forma esto ha permitido que hay una solvencia de ciertos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que ahora están abiertos para ser socios de Rusia. O sea, por otro lado, Rusia no tiene por lo general la plata de proyectarse en la manera de China en América Latina para mantener sus socios como hizo durante la Guerra Fría. Sin embargo, Rusia beneficia de la existencia de estos socios cuando busca causar problemas, como por ejemplo en esta diplomacia por Sergio Rybakov, indicando que quizás Rusia podría desplegar fuerzas militares a Cuba, Venezuela, o esta visita de Yuri Borisov, también con esta intención de demostrar que Rusia podría proyectar una amenaza militar aumentado en Venezuela. Entonces, China en cierta forma beneficia con el rol de Rusia en la región sin ser salpicado con las acciones directas que Rusia está amenazando o contemplado con ciertos socios anti-estadounidenses o antidemocráticos. Por otro lado, es importante hablar de los impactos de COVID y mis compañeros también han hablado de esto, pero hay varias dimensiones en que da en este momento cierta pausa en el avance de China, pero por otro lado,
que las condiciones para un avance mucho más grande en los próximos años, pero con muchos desafíos para China. Por un lado, obviamente, esta diplomacia de las vacunas, inicialmente, como bien mi colega Janina Figueiredo ha indicado, China con Sinovac, con Sinopharm, con CanSino, ya lograr ciertos efectos positivos en la región en el momento en que no había alternativos. Sin embargo, ahora con Omicron y dando cuenta que ya las vacunas no son casi nada eficaz contra Omicron y también con la llegada de otras vacunas de mRNA. Entonces, yo creo que este efecto está disminuyéndose un poco, pero otros efectos siguen importantes. Por ejemplo, el rol de China como un comprador de varios commodities, la soja de Brasil y Argentina, también varios tipos de carne, pero también en otras áreas. Por ejemplo, la exportación de camarones ecuatorianos, algo muy importante para el mercado chino. Obviamente, metales, minerales, por parte de Chile como cobre, hierro por otros países, hasta cosas como azúcar, lo que ha despegado como exportación de El Salvador hacia el mercado chino. Pero también a la importancia de decisiones chinos de invertir o no invertir. Por ejemplo, en Perú en este momento la decisión de si las bombas con China Minmetals va a avanzar o no a pesar de sus problemas sociales, una decisión muy importante para la economía peruana, igual como la decisión de proceder o no proceder con la inversión en el puerto de Chancay. Igual en este momento Argentina, o sea, como mostrado con esta visita de Alberto Fernández, la importancia de las inversiones chinos o proyectos chinos como Belgrano Cargas, pero también en áreas fiscales como la disponibilidad de más dinero de swap para ayudar a la situación de solvencia de Argentina. Y también por el futuro, reconociendo que igual como pasó después de 2008, esta crisis mundial, que también ahora hay oportunidades para empresas chinas de comprar a través de fusiones y adquisiciones intereses en sectores estratégicos como minería, petróleo, electricidad, etcétera, etcétera. Pero reconociendo que América Latina post-COVID es un área donde hay más pobreza, más necesidad, más movilización social, como bien dijo mi colega Janina. Entonces, China, igual como pasó en 2010, va a aumentar su presencia en una región ya con muchos desafíos para la operación de las empresas chinas. También importante reconocer que en esta avance principalmente económico chino hay ciertos áreas de interés que hay que destacar. Uno, obviamente, es la orientación de infraestructura reflexionado en los 21 países de América Latina, ya aparte de esta franja y ruta, pero no solo se trata de puertos, pero sí, o sea, China ha avanzado mucho en puertos desde los puertos de Hutchinson en México y Panamá y los Bahamas hasta otros puertos como Pesorja o en el Caribe, puertos como lo de Jamaica, de Kingston o en Brasil, 4 puertos importantes, pero también se trata de avances en sectores como electricidad, o sea, con la generación de electricidad por grandes proyectos eólicos, solares como Cachara en Argentina, como lo de ASU en Brasil, estos proyectos de energía nuclear, proyectos de transmisión, incluso no solo moviendo electricidad de una parte del país a otra, como está pasando en Brasil desde esta represa Bellomonte hasta el sur, sino también en infraestructura de ciudades principales, como está ocurriendo en Uruguay y también en Argentina, cerca de Buenos Aires. Pero también, obviamente, los sectores como telecomunicaciones, no solo con 5G, sino con cables fibra ópticos, como este cable Astral en Chile o los que conectan los países de Guyana. También en infraestructura, Huawei, por ejemplo, tienen más de 20 años en la región, en todos tipos de infraestructura. Su equipo tiene una gran presencia a través de otras empresas como Claro y Tigo y Movistar, etc. Y también tenemos que hablar de los avances en tecnología de rastreo y vigilancia, incluso ciudades inteligentes y ciertos peligros que esto abre para que empresas chinas podrían captar datos por
post-procesamiento que presenta ciertos desafíos en cuanto a inteligencia y también la soberanía de países de actuar y decidir y también la protección de propiedad intelectual de sus empresas. Pero parte de esto, es importante hablar de el rol de China como un incubador de populismo. Yo creo que esto hablamos mucho de los Estados Unidos perdiendo en influencia, pero también, aunque a diferencia de la Unión Soviética y la Guerra Fría, no es que China está buscando activamente socavar, o sea, derrocar países a través de guerras de guerrillas, etcétera, sino lo que China está permitiendo. China está excelente, sus empresas en maniobrar las cosas para que sus empresas ya están pagados, aunque los países populistas no pagan las otras empresas. Así ha ocurrido en Venezuela y Ecuador y otros países, y logra que este dinero chino, sus compras de sus commodities y otros arreglos, permita dar espacio para regímenes autoritarios de consolidar su poder en maneras antidemocráticas, lo que resulta, y también una vez en poder, también la tecnología china ya hace disponible la manera en que estos regímenes pueden gestionar su información. O sea, hemos visto con esto de Carnet de la Patria en Venezuela, también con las actividades denunciadas por, en aquel entonces, secretario Pompeo por empresa china CAIC contra Juan Guaidó. Hemos visto en la tecnología china en apoyo a Cuba, a TESA, como esta tecnología permitió que Cuba podría cerrar y aislar los protestantes este julio pasado. Y en cierta forma, esto nos lleva a un hemisferio, a diferencia del pasado, cada vez menos democrático y quizás menos orientado a cooperar con los Estados Unidos. Y eso tiene un impacto fuerte. Y hemos visto en estos momentos, o sea, cuando se presenta esta amenaza rusa, la posibilidad de los Estados Unidos de coordinar con actores como Argentina, obviamente con Venezuela y otros, pero también en coordinar con hasta sus amigos como Brasil, y presenta opciones diferentes. Hablando de también... Un minuto más, Evan. Entonces, para terminar, lo de Ucrania. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que mis colegas han dicho y especialmente lo que han mencionado Ucrania. Yo veo que Ucrania, irónicamente, por largo plazo, hace que Rusia es más dependiente en China, más aislado de otros. Pero por otro lado, yo veo que China podría beneficiar en ciertas maneras en cuanto a ciertas ventas y el poder de sus compras de la región, pero la capacidad de países como Brasil y Argentina de beneficiarse con ventas de soja con precios elevados va a depender en su acceso a fertilizante ruso. También yo creo que en este momento, reflexionando esta interdependencia entre China y Rusia, la cuestión que China está funcionando de forma un poco, siempre cuando algo importante pasa, China ya toma las cosas con un poco de cautela. Y obviamente tenemos dificultades ahora por COVID, pero yo creo que China está mirando y quizás intentando evitar ser, digamos, salpicado por la mala impresión, por la agresión de su país, su socio Rusia, especialmente después de haber alienadose tanto durante los Olímpicos de Beijing, pero por largo plazo, y sí, también es cierto que por largo plazo enfrenta un Estados Unidos y Occidente más unidos, pero yo no veo que tan permanente es esta unificación si sigue por largo plazo esta guerra y igual como pasó en Venezuela. Y también será interesante a ver cómo los países toman varias decisiones y China aprovecha sus palancas económicos dado por COVID para seguir su avance. Muchas gracias por la atención y espero con gusto la conversación. Muchas gracias, doctor Ellis. Quiero invitarles para que usen el botón de preguntas y respuestas y preparar sus preguntas para nuestros panelistas después de la presentación del doctor Kalut y después de una réplica corta del profesor Calle. Vamos a abrir el foro para las preguntas de ustedes, así es que pueden empezar a enviarlas si así lo desean. Hussein, tienes la palabra. Gracias.
Bueno, buenas tardes y feliz Día de la Mujer a todas las mujeres, especialmente a Janaína que está ahí con nosotros, y a todas y a todos. Buenas tardes. Presidente Solís, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este panel con tan distinguidos profesionales y académicos y autoridades intelectuales. Fabián, es un placer hacer parte de esta discusión. Ya te hago mis comentarios. Profesor Ellis, es un honor estar contigo en el panel y oír tus ponderaciones, de las cuales comparto muchas, y tengo algunos puntos que a mí me gustaría traer para debatirnos. Y Janaína, con una presentación mientras periodística pero brillante, es muy realista y muy contundente de la perspectiva analítica y conceptual. Bien, Fabián, tu trabajo yo lo conozco y he leído alguna vez. Es un trabajo de la perspectiva metodológica muy bien hecho, muy bien diseñado, muy bien armado, muy bien sincrónico, de un análisis más conceptual, un trabajo muy rico, muy consistente, muy lineal. Del ámbito empírico, tú traes elementos fundamentales para la discusión de la perspectiva de las varias teorías de las relaciones internacionales y particularmente de la teoría realista y neoclassical realism. Entonces, es un trabajo muy bien, tiene los ejes muy bien sólidos. Y a mí me gusta el abordaje, ¿sabes? Es un trabajo de comparación porque un trabajo no es fácil, muy complejo, porque tenemos que mirar hasta el pasado, mirar al presente y intentar analizar los ejes y las consecuencias de las políticas de hoy en el futuro. De forma general, tu trabajo es un trabajo muy importante y muy relevante para el campo de las relaciones internacionales como un campo de estudios en el ámbito académico. Te felicito por la magnitud de este importante trabajo. Bien, algunos aspectos de dimensión más analítica y conceptual acerca de la discusión en general y acerca de tu trabajo, que me parecen que sería muy importante discutirlos un poco más a fondo, es la evolución del comportamiento de China a lo largo de las últimas 3 décadas. Eso merece una atención muy especial y eso me parece que esta evolución está muy relacionada a la evolución de los recursos de poder de China en el sistema internacional. O sea, entonces esto que ha conferido a China una nueva abordaje diplomática en algunos tableros geoestratégicos. Yo me recuerdo siempre de la reunión en Alaska entre el canciller chinés y el secretario de Estado Tony Blinken, donde una reunión bilateral solamente los dos, y hay una frase muy marcante del canciller chinés donde se dice, después de una ponencia de Blinken de casi 10 minutos, 15 minutos, de las demandas de Estados Unidos, y el chinés empieza diciendo, abre aspas, que ustedes no están más en condición de hablar con nosotros de este modo. O sea, China cambia su abordaje hasta en la forma de se contraponer en ámbito bilateral, eye on eye, con los Estados Unidos. Eso es muy importante. Eso sería impensable 5 años atrás, un canciller chinés diciendo lo que dice el actual para su homólogo americano. Entonces, tenemos que analizar cómo los chinos están trabajando sus elementos de poder y cómo ellos son capaces de identificar la intensidad de sus elementos de poder, ¿cierto? Entonces, estos elementos económico, militar y tecnológico. Bueno, mirando más
filosóficamente y más teóricamente, varios estudios apuntan que toda superpotencia, ella tiene un instinto predatorio. Toda, lo que sea. Toda superpotencia es predatoria por esencia, o sea en el ámbito de un régimen autoritario, dictatorial o en el ámbito de un régimen democrático. Eso es muy intrínseco. Es claro que hay diferencias, claro, en la fórmula de ser predatorio, pero es importante focar en el instinto de dominación geopolítico y geoestratégico, ¿sabes? Y la fórmula de la influencia que se ejerce en torno de algunos países y acerca de algunos temas. O sea, esto me parece que el tema podría ser explorado más de la cuestión de la idea predatoria, establecer un paralelo entre los modelos de los dos. No, hablando de América Latina, me parece que tenemos que reconocer una cosa que es muy dura y muy importante, pero que nos puede ayudar muchísimo a interpretar la rivalidad sino-americana en el contexto regional. Los Estados Unidos en las últimas 3 décadas tuvieron una política exterior de carácter táctico y no de carácter estratégico para América Latina. Y esto facilitó la inserción de China en la región. Eso es muy importante decirlo. O sea, y este error los Estados Unidos siguen cometiendo mientras en esta gestión actual de Biden, donde la América Latina sigue una región, como Janaína ha dicho, de baja prioridad estratégica. Y cuando es importante la América Latina, no es importante por las necesidades de la América Latina, sino por la necesidad de contención de potencias extrarregionales. ¿Sabes? Eso es muy importante estudiarlo con responsabilidad, porque hoy los países en la región, yo concuerdo con el profesor Ellis, claro que son muchas Américas Latinas, varias, multifacetadas, con dimensiones e intereses variados, ¿sabes? Y no son simétricos entre los países, pero hay una percepción uniforme en la región. Y esta percepción uniforme es que cuando Estados Unidos se aproximan de los países, mucho más por la necesidad de contención de otras potencias, no por la necesidad pero por las necesidades fundamentales de esos países y cómo manejar esto en el medio largo plazo. Para mí está muy claro que existe una ambivalencia de visión en el estamento de Estado en Washington, donde hay 2 corrientes muy claras. Aquella que mira solamente a la cuestión transatlántica, como la cuestión transatlántica tiene una dimensión, una superioridad estratégica mucho más relevante, y la otra corriente que mira que es importante ahora, con el cambio de equilibrio de poder, con China más presente en el contexto hemisférico, hay que haber un balanceamiento entre esta visión puramente transatlántica para una visión hemisférica. O sea, mantener la cuestión transatlántica importante, pero dar más peso a la cuestión hemisférica. Estas las dos corrientes seguirán en conflicto, en mi visión, en el ámbito del establishment diplomático y securitario en Estados Unidos, y veo que la cuestión ucraniana ejercerá mucho más peso para la visión transatlántica, la corriente transatlántica en el ámbito del establishment securitario y diplomático de Estados Unidos. Es claro que la OTAN pasará ahora a tener un otro sentido. La invasión de Ucrania ha dado para la OTAN un nuevo sentido
en el ámbito europeo y también en la dimensión de la política exterior de Estados Unidos. O sea, Rusia ha rehabilitado la función estratégica de la OTAN en ámbito de disuasorios militares. ¿Ok? Me parece que esto es un punto sin retorno, ¿no? Esta visión. No lo que dices respecto a China en esta ecuación, creo que China no optará por distanciarse de la Rusia, porque Rusia es un componente vital del ámbito estratégico para la China en el largo plazo, en su guerra tecnológica y en su confrontación militar no declarada contra el eje occidental, en particular con los Estados Unidos. O sea, es un actor imprescindible para la China en el largo plazo. Y la guerra de Ucrania y la dimensión de los paquetes de sanciones que han sido impuestos por el Occidente es un laboratorio para que China mire cómo tiene que, en caso de avance de sus intereses estratégicos militares en el mar sur de China o en Taiwán, cómo ellos pueden actuar dentro de una lógica de contrasanciones en contra del Occidente. Me parece que la guerra de Ucrania sirve como laboratorio para China posicionarse y diseñar una nueva estrategia defensiva contra Estados Unidos o las potencias occidentales en el futuro. 2 minutos, Hussein. Sí, un aspecto muy relevante que tenemos que mirar y mirarlo con mucha sabiduría es la Carta Democrática. La Carta Democrática, me parece, o de los derechos humanos, o las dos mezcladas, lo que vulnerabiliza la posición americana es la ambivalencia, la paradoxalidad del abordaje de este asunto en dimensiones diferentes, sea en América Latina o en el Medio Oriente o en Asia. Esta carta vulnerabiliza mucho el discurso de Estados Unidos. Y esto da a China un leverage muy importante en el contexto regional. Parte de esta vulnerabilidad es cómo flexibilizar la idea de ejercer la presión cuando hay gobierno antidemocrático y cómo también no ejercer la presión. Y miramos esto muy claramente de la visita de la delegación del Departamento de Estado hasta Caracas los días pasados. ¿Por qué? Porque la preocupación de Estados Unidos está muy más, no es tanto el petróleo, que es componente vital e importante, pero que Rusia puede hacer con Venezuela en términos de fortalecimiento de su presencia militar allá, y que para que después la instalación de bases militares, y eso que Estados Unidos no quieren. O sea, se anticipan estratégicamente para ir a Caracas para negociar un acuerdo que pone Caracas en buenos términos. Eso es el objetivo. Y esto demuestra la flexibilización de la Carta Democrática o de los temas de los derechos humanos, la relativización de esos aspectos. Y esto son puntos de vulnerabilidad de los Estados Unidos, pero nadie habla de Guaidó. Guaidó se tornó irrelevante y la oposición venezolana mira esto con mucha claridad. O sea, para contener Rusia hay, bueno, ya se fue Guaidó y tal, y el grupo que está con él, ante el régimen de Maduro. Pero por eso tenemos que tomar cuidado cuando hablamos de China como incubadora de populismo, porque también a veces Estados Unidos permiten la perpetuación de la autocracia a partir de intereses no demandados, pero impuestos por una lógica en el ámbito del sistema internacional. Yo paro por aquí. A mí, Fabián, solo un punto muy importante de la perspectiva de Brasil.
Yo cuando estaba en el gobierno, en mi condición de secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, yo miraba muy claramente cómo China trabajaba para la integración de las cadenas productivas en la región. Y trabajaba de forma muy consistente. O sea, los Estados Unidos en el largo plazo, si quieren tener un papel económico vital, tienen que empezar ya. Hay que empezar a partir de un proyecto de largo plazo, no de corto plazo con la región. Y esto tiene a ver con las últimas 2 décadas. Un ejemplo muy claro, Brasil, 20 años atrás, tenía con Estados Unidos un volumen comercial de más o menos 20 mil millones de dólares de trade flow. Con China tenía como 20 años atrás, 8. Hoy, 20 años después, el trade flow Brasil-China es de casi 100 mil billones de dólares. Y el trade flow Brasil-Estados Unidos es de 30 billones de dólares. O sea, China en 20 años ha triplicado el trade flow con Brasil. Y esto pasa con Argentina, con otros países importantes. O sea, es muy difícil llegar a Brasil y presionar, o a Argentina, otro país relevante, diciendo, mira, hay que distanciarte de China, ellos son populistas, autócratas, nosotros somos democráticos y tal. Pero el resultado ahí está, 30 mil billones de dólares para 100 mil billones de dólares, y la gente está preocupada con empleo, con renta, con crédito y tal. Entonces, las propuestas de Estados Unidos para la región en términos económicos han que ser reales, y no basta decir que hay que mantener distancia de China porque China es el diablo rojo, populista, etcétera, porque al final lo que importa es la realpolitik y las concesiones y los intereses políticos y electorales de los actores en nuestra región. Muchas gracias, Hussein. Muy interesante tu participación, te agradecemos mucho. Y bueno, Fabián, una réplica, yo creo que deberíamos también empezar a contestar algunas de las preguntas sobre esta última observación que hacía Hussein sobre el populismo chino, los liderazgos tan debilitados que están en América Latina. Nos preguntan, ¿habrá un virreinato chino, con un nuevo virreinato con China a la cabeza? ¿Podrías también adelantar un poquito sobre las relaciones de Argentina con China, particularmente lo que está preguntándonos don Javier Ramón Casaubon, si no hay una competencia de China y los recursos que requiere y los mismos recursos que Argentina necesita para el desarrollo, es decir, una contradicción evidente entre la disponibilidad de esos recursos, tanto para el orden comercial como en la relación política, especialmente pues tensionada esa relación Argentina-China por la propia presencia de Estados Unidos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, tratando de responder esto que usted me dice y reaccionar a los comentarios que agradezco a los 3 colegas y amigos que me precedieron. Yo creo que hay que releer otra vez, sacar de la biblioteca, sacarle un poco de polvo el libro de Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, del 68. Yo creo que Estados Unidos, por el avance chino en la región y por la acentuación del conflicto geopolítico militar con Rusia, no es casual esta delegación a Venezuela y probablemente una delegación a Cuba. Vamos a un Estados Unidos, como decía Huntington en el 68, que no se preocupe tanto por la calidad democrática y los derechos humanos, sino que se preocupe por su seguridad geopolítica, ¿no? En el 68 Huntington decía, acerquémonos a países que sean comunistas mientras no sean prosoviéticos. 1 año y medio, 2 años después, Kissinger estaba hablando con China y Estados Unidos se estaba llevando muy bien con Tito en Yugoslavia, ¿no? Entonces yo creo que esta gran estrategia que tal vez estén haciendo sobre China no va a incluir el purismo democrático. Paradójicamente, de un gobierno demócrata que supuestamente vienen con una agenda de derechos humanos, una cuestión tentativa. Yo creo que lo de Ucrania va a securitizar radicalmente
toda presencia Rusia en la región, Venezuela, Cuba, donde sea, y esta yunta geopolítica que se ve entre China y Rusia, que yo no creo que dure a largo plazo, pero que sí en el corto y mediano plazo, va a llevar que Estados Unidos vea las acciones chinas también desde un punto de vista de seguridad nacional y no solo económicas, financieras o de manera economicista. Muy brevemente a todos los datos que nos decía Janaína y que nos decía Hussein, que nos decía Evan, yo creo que acá Estados Unidos se enfrenta el mayor desafío de las tres situaciones que hemos hablado, Alemania, Unión Soviética, China. Sin duda China es el desafío estratégico más grande. Cuando uno mira el PBI, Alemania en los 30 y de los 40 y la Unión Soviética del 45 al 89 nunca logró equiparar o acercarse al PBI de los Estados Unidos. Es un desafío estratégico masivo. Y el segundo es soft power. Ni Alemania ni Rusia, la Unión Soviética tuvieron la capacidad china de atraer desde mis estudiantes de izquierda Palermo Sojo al gran empresario petrolero, metalúrgico, financiero de la Argentina, de Brasil y de Chile. Hay un soft power sobre los extremos ideológicos, sobre supuestamente los liberales y supuestamente sobre la izquierda, que ni Alemania ni la Unión Soviética tuvieron. Por lo tanto, creo que esta gran estrategia que desarrolla Estados Unidos, que Peter Smith, retomando, Peter Smith falleció ya, así que él no lo puede decir, usando sus categorías, tendríamos que decir que Estados Unidos está saliendo de la bureaucratic politics y está empezando a desarrollar una gran estrategia. Creo que va a tener que invertir una inmensa cantidad de atención, de recursos y de materia gris y de dólares para que esta tercera gran estrategia americana logre la que los dos anteriores consiguieron, ¿no? Que es preservar la primacía en el hemisferio americano. Lo de Argentina, muy rápidamente. Argentina exporta una inmensa cantidad de commodities, pero es deficitaria con China. Nuestra relación con China es de déficit comercial. Creo que la gran apuesta de la Argentina, de una Argentina que quiera salir de su decadencia y su dependencia, ¿no? A veces los que hablan muy pro China en la Argentina, yo lo recuerdo a Jauretche, un autor nacionalista muy citado por el kirchnerismo y poco leído. Jauretche decía en los 50 y los 60, lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro, ¿no? En nuestra región y en la Argentina hay mucha gente que está preocupada por sacarse el collar americano y ponerse el chino. Por razones ideológicas, por razones económicas, por lo que sea. Yo creo que el destino de la Argentina es usar otras áreas, el software, el valor agregado, el agrobusiness, el procesamiento de materias primas. Yo creo que una relación centro-periferia con China lo único que va a hacer es acentuar el subdesarrollo, digamos, ¿no? Así que, para contestar rápidamente el comentario sobre Argentina. Gracias, presidente. No, gracias. Y es que la segunda pregunta tiene mucho que ver con nuestras opciones, porque pareciera que en todas las intervenciones que ustedes han hecho, el tema de la integración latinoamericana, es decir, la posibilidad de enfrentar o de acercarse a China de manera un poco más ordenada como región, no está. Es decir, lo decía claramente Janaína, todos nuestros espacios integrados están desintegrados. En estos momentos lo que queda es CELAC, que además está politizada y que sabemos tendrá un tope muy pronto, porque Estados Unidos va a securitizar la relación y en ese marco la CELAC se convierte en un problema para Estados Unidos. Voy a darles un minuto a cada uno para cerrar, se nos acaba el tiempo, pero quisiera tener de nuestros expositores una reacción final y se cerrará Fabián. Le ruego mucha puntualidad con el minuto porque literalmente tenemos uno para cada uno. Janaína, por favor. Bueno, para cerrar, yo creo que todo lo que todos dijimos en este panel traza un escenario muy claro de una presencia muy fuerte y una decisión de seguir acentuando esa presencia de China en la región y un nuevo escenario que plantea la guerra entre Rusia y Ucrania sobre cómo Estados Unidos va a enfrentar estas tensiones con China, no solo en el tema de la guerra, pero también en la región. Creo que el viaje, como mencionaba Fabián,
de una delegación del gobierno de Biden a Venezuela. Es realmente una sorpresa. Yo ayer intercambiaba un WhatsApp con un alto funcionario de Itamaraty. Le digo, ¿qué te parece este viaje? Porque obviamente Brasil rompió relaciones con Venezuela. Es una cosa inédita, digamos, y está claro que cualquier gobierno futuro que no sea Bolsonaro, sea Lula o cualquier otro, va a recomponer la relación con Venezuela, aunque más no sea para tener, digamos, alguna representación, ¿no? Es insostenible. Pero el funcionario de Itamaraty me decía, tengo cero información y me llama muchísimo la atención el viaje del enviado de Biden a Caracas, con lo cual, incluso, digamos, para Brasil, digamos, el país tal vez más relevante en muchos aspectos para la región, lo está tomando por sorpresa todo lo que está pasando minuto a minuto, en consecuencia de lo que está pasando en la guerra. Nosotros estamos en una región de paz, pero estamos siendo afectados, y yo creo que la tensión entre Estados Unidos y China cercana a Rusia, creo que eso va a generar todo un nuevo escenario que está generando cambios realmente muy fuertes. Yo cubrí todo lo que fue el surgimiento de Juan Guaidó en Venezuela en el año 2019, su reconocimiento por Brasil, uno de los primeros países. Estados Unidos lo siguen reconociendo. Guaidó tiene una embajadora en Brasilia, que es recibida como embajadora legítima en Brasil, legítima, digamos, representando a Venezuela. Yo creo que hay tantas cosas que vamos a ir informando, que van a ir cambiando mucho más rápidamente de lo que imaginábamos en función de la guerra y en función de esta tensión entre Estados Unidos y China, que ya era muy fuerte, y creo que con la guerra y la cercanía, coincido con Fabián, hoy hay una cercanía entre China y Rusia, no sabemos a futuro, pero hoy es así, y eso genera para Estados Unidos una preocupación enorme sobre cómo nuestra región va a ser incorporada por parte principalmente de China y Rusia a todo este nuevo contexto geopolítico. Coincido que la visita del gobierno de Biden a Caracas, obviamente se habló del tema petróleo, pero principalmente preocupa la presencia militar de Rusia en Venezuela, que me consta que es una presencia muy importante, y eso genera una preocupación enorme en este momento en Estados Unidos, con lo cual yo creo que esta tensión geopolítica global se va a acentuar muchísimo y nuestra región va a ser arrastrada a un escenario de mucho conflicto, y creo que no sabemos, es impredecible cómo esto va finalmente a terminar, pero tenemos que tener obviamente todos los ojos puestos en esto, en cómo cada gobierno de América Latina se va a ir posicionando, porque presiones va a haber muy fuertes y creo que va a haber que seguirlo casi minuto a minuto. Muchas gracias. Creo que en honor al Día Internacional de la Mujer, Janaína ha hecho un cierre espectacular a este seminario que desafortunadamente tenemos que concluir aquí por cuestiones de tiempo, pero creo que ha recogido de manera muy precisa como conclusión las observaciones de todos. Así es que agradezco mucho a Janaína por ese esfuerzo de síntesis extraordinario, a Evan Ellis, al profesor Hussein Khalud y por supuesto a nuestro querido Fabián Calle por el documento que será puesto públicamente en los sitios de el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe, y el Jack Gordon Institute de la Universidad Internacional de Florida próximamente. También este webinario será reseñado por Infobae y se informará de él y de otras actividades en esta alianza que hemos establecido con esta plataforma potente, extremadamente rica y responsable de informaciones para América Latina y el mundo. Así es que en nombre de todos los organizadores y patrocinadores de este evento, les doy las gracias por haber participado en él y me despido desde Miami, desde el Centro Kimberly Green, deseándoles a todas y a todos una feliz semana. Muchas gracias por su participación y que estén muy bien.